Vamos a iniciar nuestro estudio de las cartas. Esta ya es la 17ª sesión y como una se dividió en dos, realmente es la 18ª. Llevamos ya 18 sesiones revisando las cartas y bueno, vamos a continuar. Ya nos falta una carta para poder hacer el cambio de tercio de acuerdo a como Barker hizo la división de las cartas, y cuando terminemos la carta 8, me voy a pasar a las que me faltaron de Jinera-Hadassah antes de entrar en el nuevo ciclo de lo que Barker dividió, que empieza con la carta 9 y que ya no toca los temas estos que estaban tocando los maestros en el principio de la comunicación con los dos personajes que estamos analizando, con Cinético y con el otro inglés. Bueno, vamos a empezar entonces la carta número 9, no, esta no es la 9. Vamos a empezar con las invocaciones. La invocación de Radha Burnier: hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Sí, la invocación universal: oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que también es uno con todos los demás. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, a las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el viento que como un pañuelo seca nuestras lágrimas. Seamos como el sol que como una antorcha todo lo ilumina. Seamos como la tierra que como un santuario todo lo posibilita. Seamos como el agua que como un torbellino todo lo disuelve. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Los puntos previos a considerar para esta carta: tenemos que hacer una serie de revisión de cosas para poder entender lo que está sucediendo durante esta correspondencia. Un poco la cronología, porque alguien me la pidió, para saber un poco por qué la cronología es diferente, la de Jinera-Hadassah y la cronología que hace Barker. Un poco más, no mucho, pero un poco más sobre precipitaciones, porque también otra persona preguntó. Luego, algunos médiums no admitidos, que tiene que ver con otra pregunta, si todos los médiums eran admitidos para ser de alguna manera ayudados a poder educar estas facultades para poder pasar a ser servidores de la luz. Luego un poco de historia de Barker y las cartas, algunos alumnos avanzados y el famoso tema de reencarnación. Bueno, tenemos que hacer varias como estamos terminando la primera sección de cartas, hay que hacer algunas revisiones importantes de temas. Esta es la cronología de Barker. Los que quieran ver el detalle pueden tomar una foto de este slide y aparecen las primeras cartas. Y aquí, ¿por qué dividí yo algunas cartas en dos? Porque aparece la 3A, la 3B, la 3C, después la 5, 6, 7, 8, y ya con la 9 vamos a cambiar de tercio. Y aquí aparece el número cronológico en el que las cartas fueron escritas, y entonces esta es una tabla donde vamos a ver el número de Barker y el número cronológico, y vamos a observar que no hay necesariamente una correspondencia. La 8 de Barker es la quinta, cronológicamente hablando, la 16 de Barker es la 68, cronológicamente hablando, etc. Esto es nada más porque alguien me lo pidió y tiene su interés. Lo vamos a ver también en el caso de Jinera-Hadassah, que nos faltan de revisión algunas de las otras cartas. Bueno, ahora revisar lo que ya habíamos visto antes. Este es el modelo que también me pidieron que les gustó. Bueno, vamos a analizar el interesante recorrido de las cartas de los Mahatmas. Como sabemos, Sinet, cuando fue general romano, en una encarnación previa, se vinculó kármicamente a el maestro KH. Entonces Sinet le perdona la vida al sacerdote KH y establece un lazo kármico. Aquí está el maestro KH siendo sacerdote, y en la actualidad, bueno, el maestro KH ya como lo conocemos ahora. De aquí sacamos una flecha al Sinet actual, que no es este es una reencarnación del Sinet anterior, y aquí se dan varias cosas.
Se inicia y hay un incremento del materialismo en Gran Bretaña, Europa y el mundo basado en la técnica, en el desarrollo de la técnica y la ignorancia, cosas que ya analizamos. Entonces, el Maha Chohan, para tratar de detener esto, autoriza que exista cierta correspondencia entre algunos de los adeptos con algunas de las personas que están encarnadas, siempre y cuando exista una vinculación kármica. Entonces, hay necesidad de crear un verdadero contrapeso compartiendo sabiduría. Sinet se interesa por fenómenos espirituales, resulta candidato ideal por el vínculo kármico. Entonces, una vez que Sinet demuestra este interés, escribe una carta, llega a HPB, funciona como intermediario, entrega la carta al maestro KH, el maestro KH escribe la carta y después transmite la carta a uno de sus adeptos, de sus discípulos, y este discípulo se encarga de precipitarla. Una vez precipitada la carta, la recibe HPB, se la entrega a CINET, y una vez entregada la carta de CINET, se juntan todas las cartas que conocemos, independientemente de la forma que hayan sido clasificadas. Sabemos que hay un montón de cartas que no juegan dentro de este sistema porque fueron dirigidas a otros adeptos o fueron dirigidas a otros estudiantes que estaban encarnados y que tenían suficiente grado de desarrollo para recibirlas. Entonces, lo que vamos a ver acá son las cartas de Sinet y de Hume. Entonces, pasados unos años, la albacea testamentaria del señor Sinet, que murió en el 21, la señorita Maud Hoffman, había llegado al acuerdo con él para editar y publicar las cartas. En ese sentido, hay unas comunicaciones de los maestros donde al principio no estaban muy de acuerdo con que se publicaran las cartas, debido a que en las cartas venían algunos temas personales que no les parecía apropiado que fueran públicos. Más tarde convinieron en que, quitando este tipo de detalles que eran personales, sería bueno que se aplicasen siempre que fuese de una manera correcta y buena y que fuera útil para el público que iba a analizarlas. Entonces, aquí hay una secuencia de cartas en donde va habiendo ajustes por parte de los maestros. No puse las slides de eso porque estaríamos como desviándonos demasiado del tema, pero ahí ya tenía yo las cartas donde comentan lo primero y luego donde comentan lo siguiente. A la hora de analizar estas cosas con los que lo analizo aquí en Puebla, la primera conclusión fue que si estaban ellos primero de acuerdo y desacuerdo, como si fuera una idea de una corrección innecesaria, por eso mejor las quité. Simple y sencillamente hubo un acuerdo al final de que esto fuera publicado. Entonces llegamos a Barker. Barker obviamente publica esto, sobre todo en su tercera edición, pide permiso en el Museo Británico para consultar las cartas originales. Una vez consultadas, lo primero que hace es comparar lo que ya sabía de las cartas con lo que venía ahí, encuentra algunas cosas mal traducidas, con lo cual decide traducirlas bien en relación a lo que allí estaba, y encuentra, después de todo eso, hace ya esta edición, que es la tercera de Barker, de la cual ya vimos que hay una correspondencia que no es necesariamente cronológica, y esta correspondencia no cronológica es una correspondencia que está relacionada por una serie de criterios que Barker utilizó para hacer como clústeres de cartas de acuerdo a lo que las cartas normalmente decían respecto a lo que la información que era enviada a los dos personajes que estamos analizando. Todas estas cartas que conocemos después de la tercera edición, que ya es la corregida de Barker, entonces ahora se ha compartido con las logias de todo el mundo. Es una edición que se puede bajar de internet de manera gratuita o se puede comprar, y al final esta sabiduría y el antídoto con el materialismo extremo está en las logias, y si nosotros sabemos aplicar toda esta sabiduría al momento actual, es decir, 100 y pico de años después de que las cartas fueron escritas, entonces le podemos hacer un gran bien a las personas que utilicen este material para que lleven una vida con mayor conocimiento del que habitualmente estamos acostumbrados a tener. Bueno, más sobre precipitación, vamos sobre los puntos. El retrato del yogi Tirabhaya o Tirabala es una pintura producida de manera fenoménica por H.P.B. Blavatsky para el coronel Olcott, un regalo de ella a Olcott, y el señor George en Nueva York en diciembre de 1877. La imagen precipitada en una hoja de papel retrata a un yogi absorto en samadhi. Esta obra de arte recibió críticas muy favorables, tanto de artistas como de maestros. En la charla que di ahora sobre Blavatsky, bueno, no puse exactamente esta, pero puse muchas de las obras de arte que hizo H.P.B. En su libro El mundo oculto, el señor Sinet describió la producción del retrato de un fakir indio de la siguiente manera. El coronel Olcott me dijo que se llevó a la casa una hoja de papel de un club de Nueva York, una hoja con el sello del club. Se la dio a HPB. Ella la puso entre las hojas de papel secante de su escritorio.
frotó la mano sobre el exterior del bloc de las hojas y en breves instantes le devolvió el papel marcado con una imagen completa que representa a un faquir indio en estado de samadhi. Y la ejecución artística de este dibujo fue considerada por artistas quienes el coronel Olcott luego se mostró de tan buena que la compararon con obras de antiguos maestros a quienes adoraban especialmente y afirmaron que como curiosidad artística era única e invaluable, y es esta. Ahí está la letra de HPV y esta es entonces la precipitación que hizo HPV sobre este faquir que estaba en Samadhi. Algunos años más tarde, el coronel Olcott comentó la descripción del señor Sinnett y agregó algunos detalles más. En la escena comenzamos a hablar sobre las precipitaciones, un tema entonces que causaba mucho interés por parte de los maestros, por eso los maestros continuamente incluso llegan a la conclusión de explicar más a las personas más cercanas sobre el modelo para que no se pierda tanto tiempo en tratar de entender cómo se hace, por qué se hace, cuándo se hace, etc. Y entonces al final de la cena empezaron a conversar sobre el tema de las precipitaciones y George le preguntó a HPV si les haría dice, ¿nos podrías hacer el retrato de alguien? Mientras nos dirigíamos a la sala de escritura, ella le preguntó de quién quería que fuese el retrato. Y él eligió a ese yogi en particular, a quien conocíamos de nombre como alguien por quien los maestros sentían un gran respeto. Es decir, es un yogi a quien los maestros respetaban mucho. Ella se acercó a mi mesa, tomó una hoja de mi papel con sello del club, que es lo que ella ha comentado en la parte de arriba, la partió por la mitad, la guardó en la mitad que no tenía impresión del club y la dejó sobre su propio papel secante. Luego raspó tal vez un grano de grafito de un lápiz de Mina Faber sobre esta y luego frotó la superficie durante un minuto, más o menos, con un movimiento circular en la palma de su mano derecha, ahí viene el detalle, con un movimiento circular de la palma de su mano derecha, después de los cuales nos entregó el resultado. Sobre el papel había aparecido el retrato deseado y dejando totalmente de lado la cuestión de su carácter fenoménico. Es una producción artística de poder y genio. Leclerc, el destacado retratista estadounidense, lo consideró única, claramente un individuo en ese sentido técnico, uno que ningún artista vivo que conociera podría haber producido. Esto está entonces en las notas de un viejo diario. Bueno, esto es para cerrar ya el famoso tema de las precipitaciones. Si se hacen imágenes también, como me preguntaron, sí se hacen imágenes. Si solo letras, también se hacen letras. Si requieren una gran concentración por parte del que va a pasarlas al chela, que a su vez va a precipitarlas, pues ya nos dijo el maestro KH que es tan laborioso como escribir. Y es doblemente laborioso porque ellos tienen que encontrar las palabras apropiadas dentro de nuestros lenguajes que no son muy vastos y que a veces tienen muchas letras con diferentes significados. Tienen que hacer un gran esfuerzo para que no se les malinterprete y para encontrar dentro del idioma inglés las palabras, los sustantivos, los adjetivos apropiados para tratar de enviar la información que ellos pretenden enviar. Bueno, esto es de la precipitación. Vamos ahora al tema del William Ellington, mediums no admitidos. El maestro KH a Hume le escribe lo siguiente. Le he pedido al señor Sinnett que redacte un plan, incorpore sus ideas conjuntas para presentarlo ante nuestros jefes, que parece el camino más corto para un mutuo acuerdo. Bajo nuestra guía, su rama no sobreviviría, ya que ustedes no son hombres que puedan ser guiados en ese sentido. Por lo tanto, la sociedad sería un parto prematuro y un fracaso. Y luciría tan incongruente como un París-Daumont tirado por un equipo de jacks o de camellos. Creo que le habíamos explicado ese tema. El París-Daumont es que se supone que fue el primero que descubrió cómo volar en París. Y el primero es un alemán que se mató, el segundo es este. Y entonces está diciendo, esto sería una tontería. Este es un ejemplo de la época de los maestros. Como era famoso París-Daumont, porque normalmente tenían miles de personas cada vez que hacía cualquiera de sus experimentos, dice, esto sería tan ridículo como Daumont tirado por un equipo de jacks o camellos, en vez de estar utilizando las porciones que ya se utilizaban en aquella época relacionadas con el empuje de los que eran los primeros aviones. Nos pide que les enseñemos la verdadera ciencia, el aspecto oculto del lado conocido de la naturaleza, y usted cree que esto es tan fácil hacerlo como pedirlo. No parece darse cuenta de las tremendas dificultades que hay para impartir incluso los rudimentos de nuestra ciencia a quienes han sido entrenados conforme a los métodos familiares de ustedes. ¿No ve usted que cuanto más tiene de uno, menos capaces son de comprender intuitivamente el otro, es decir, la otra técnica? Ya que un hombre solo puede pensar según sus desgastados zurdos, y a menos que tenga el coraje de taparlos y abrir nuevos, se verá obligado a recorrer los antiguos. Permítame darle algunos ejemplos.
Y en este momento, el Mahatma empieza de alguna manera a compartir muchos de los detalles para que pueda entender en un momento determinado Sinet lo que él está tratando de informar. Conforme a la ciencia moderna exacta, usted definiría una sola energía cósmica, es decir, lo que la física de su tiempo define como energía es solamente una energía y es energía cósmica. Y no vería ninguna diferencia entre la energía que gasta el viajero que empuja a un lado la maleza que obstruye un camino y la del experimentador científico que gasta una cantidad igual de energía para poner en movimiento un péndulo. Nosotros sí, es diferente la energía que utiliza un científico para mover un péndulo por el grado de concentración y el grado de avance que requiere que el que hace con el hacha una serie de maniobras para abrirse camino, ya que sabemos que existe una enorme diferencia entre los dos. Uno disipa o esparce inútilmente la fuerza y el otro la concentra y la almacena. Y aquí, por favor, comprenda que no me refiero a la utilidad relativa de los otros dos, como uno podría imaginar, sino solo al hecho de que en un caso no hay más que fuerza bruta lanzada sin ninguna transmutación de esa energía bruta en la forma potencial superior de la dinámica espiritual. Y en el otro hay precisamente eso. Por favor, no me considere vagamente metafísico. Bueno, aquí tenemos el caso de William Ellington. Fue un joven medium inglés que fue a la India con el manifiesto propósito de investigar teosofía. Estudió durante muchos años y luego el maestro KH lo visitó en su Mayavi Rupa, en su cuerpo mental, de manera astral, a bordo de un barco, y mantuvieron una larga conversación de acuerdo a la guía de lectores de las cartas de los Mahatmas de Sina. Aparentemente era un medium excelente, pero tenía varias debilidades personales. Hay indicios de que KH tenía la intención de llevarlo a Simla durante un periodo de entrenamiento para que pudiera ser utilizado en su trabajo, pero que después de su llegada a Calcuta, KH decidió no hacerlo y lo dejó allí. Después de un tiempo, Ellington se decepcionó y regresó a Inglaterra a mediados de marzo del 82, a bordo del barco Vega. Mientras estaba en alta mar, KH se le apareció nuevamente en lo que generalmente se conoce como el incidente Vega. Los Mahatmas no le permitieron unirse a la Sociedad Teosófica. George Ellington y Virginia Hanson, aquí está en el Reader's Guide of the Mahatma Letters, a Sinet, y esto es donde viene publicado este detalle. Es decir, no todos los mediums fueron aceptados por diferentes circunstancias que tenían que ver con el desarrollo personal. La otra pregunta que hicieron, ¿por qué Sinet y por qué no? Bueno, ya lo pusimos en el esquema que estaba ahí. ¿Por qué a Sinet? Según Anibesan, en su libro Un estudio sobre el karma, el Mahatma KH y Sinet habían creado un vínculo kármico en una vida anterior, cosa que ya es muy sabida. Hemos visto muchos de estos útiles vínculos kármicos dentro de la sociedad teosófica. Hace mucho, mucho tiempo, quien ahora es el maestro KH fue tomado prisionero en una batalla en un ejército egipcio y recibió la generosa amistad y protección de un egipcio de alto rango. Miles de años más tarde se necesita ayuda para la naciente sociedad teosófica y el maestro que busca en la India a alguien que colabore con esta gran tarea ve a su viejo amigo de Egipto y de otras vidas y ahora el señor A.P. Sinet como director de la principal periódico anglo-indio, el Pioneer. El señor Sinet va como siempre a Simla, la señora Blavatsky se dirige ahí para formar el enlace y el señor Sinet es atraído por la influencia inmediata del maestro, recibe instrucciones de él y se convierte en el autor del mundo oculto y el budismo esotérico. Bueno, esto de alguna manera es para contestar la pregunta esta que hicieron. Bueno, más detalles de todo esto, estamos contestando cosas que van surgiendo respecto al avance que vamos teniendo. El maestro KH a Hume. Sabemos que sería bueno que a usted y a algunos de sus colegas seleccionados se les instruyera y mostrara regularmente los fenómenos y sus fundamentos, porque estaba Hume tratando de ver la base científica de lo que ellos hacían. Bueno, sabemos que sería bueno que a usted y a alguno de sus colegas seleccionados se les instruyera y mostrara regularmente los fenómenos y sus fundamentos, porque aunque nadie se convencería, excepto pocos de ustedes, aquí ya le empiezo a decir lo que pasaría. A pesar de que les hagamos una detallada explicación de cómo se hace esto, pocos se convencerían. Y aún sería una clara ventaja tener, aunque sea algunos ingleses de enorme capacidad, alistados como estudiantes de psicología asiática. Es decir, los poquitos que pudieran ser influidos por esto, sería muy bueno tenerlos como estudiantes de psicología de Asia. Somos conscientes de esto y mucho más, por lo tanto no nos negamos a mantener correspondencia con usted ni ayudarlo de muchas formas. Pero a lo que sí nos negamos es a asumir cualquier otra responsabilidad que no sea esta correspondencia periódica y asistencia con nuestros consejos. No vamos a aparecernos, no vamos a hablar con los demás, no vamos a hacer cosas que ustedes nos sugieren, solamente será a través de esta vía. Y si la ocasión es favorable,
brindar pruebas tangibles, posiblemente visibles, que lo satisfagan de nuestra presencia e interés, si es que así les place. Bueno, esta es una de las comunicaciones. La parte de arriba, vamos a ver, él escribió en una de sus cartas: incluso un adepto, cuando actúa en su cuerpo, no está exento de errores propios de la negligencia humana. Ahora usted comprende que él quede en absurdo ante los ojos de aquellos que no tienen una adecuada comprensión de los fenómenos de la transmisión del pensamiento y de las precipitaciones astrales. Y todo esto debido a la falta de una simple precaución. Este peligro existe siempre, si uno ha descuidado constatar si las palabras y las frases que se deslizan en la mente han surgido todas dentro o algunas pueden haber sido ambuidas desde fuera. Esta es una de las razones por las cuales yo vacilé en dar mi consentimiento para publicar mis cartas privadas y excluí específicamente de la publicación unas cuantas de la serie. No tuve tiempo de reparar su contenido ni lo tengo ahora. Tengo la costumbre de hacer frecuentes citas sin poner las comillas, citas que como el laberinto de lo que consigo en los incontables folios de nuestras bibliotecas acásicas, con ojos cerrados, por así decir. Y esto está en el libro de Vicente Hauchin, nuestro hermano que está en Filipinas, y que tiene este libro, es buenísimo, de Mahatma Letters to A. Sinet, en la secuencia cronológica. Pero además hace una serie de comentarios muy buenos. Esta es una versión bastante interesante de revisar. Bueno, ¿qué está diciendo aquí el maestro Cachi? Pues muchas cosas importantes. Está diciendo, hablando de las bibliotecas acásicas, está hablando de que algunas de las cartas pues no pudo corregirlas, entonces simplemente las quitó porque no era apropiado que todo el público, o sea, nosotros pudiéramos beber de este conocimiento, y que además es muy laborioso hacerlo. Bueno, vamos con el último cuadro de acá. Esta prohibición se refería a la publicación de toda la correspondencia. Se deseaba que la información contenida se publicara de manera adecuada. Bueno, el maestro KH le escribió a Suchela Mojini: usted puede, si así lo desea o encuentra la necesidad de ello, utilizar cualquier cosa que haya dicho en relación a nuestras doctrinas secretas en cualquiera de mis cartas a los señores Hume y Sinet. Nunca se permitió que aquellas partes que eran privadas fueran copiadas por nadie, y aquellas que son copiadas por el solo hecho se convierten en propiedad teosófica. Además, las copias de mis cartas, al menos las que contenían mis enseñanzas, siempre fueron enviadas por mi orden a Damodar y Upasika. Y algunas de las partes incluso se utilizaron en The Theosophist, o sea, ya fueron publicadas en The Theosophist. Damodar, ya sabemos quién es, dentro de un momento lo vamos a revisar. Upasika también ya sabemos quién es. Usted tiene la libertad de copiarlas literalmente y sin comillas. No llamaré plagio, mi querido amigo, bueno, se hace un poco de sorna. De una serie de estas copias, Hinera Hadassah publicó el libro de Early Teachings of the Masters, las primeras enseñanzas de los maestros, algunos meses antes que Trevor Barker publicara la colección de las cartas completas. Por eso es tan importante revisar la secuencia que tiene Hinera Hadassah y los puntos que él toca. Entonces tenemos aquí una especie de triángulo de documentos con los cuales podemos revisar cuál es la secuencia que tienen las cartas. Ahora vamos a hablar de los famosos adeptos muy iniciados. Sabemos que este es el único que pasó las pruebas y el único que fue seleccionado de este grupo, que es Damodar Mavalankar, alumno modelo, nacido en septiembre de 1857 en Ahmedabad, un teósofo indio y chela del Mahatma Kutumi. Nació en la familia de la casta Maharashtra de Brahmines, es una rica familia india, además de aprender los principios de su religión con su padre desde una temprana edad. También recibió una muy buena educación en inglés. Cuando estuvo enfermo de niño, convenció a su gurú Kutumi, quien prometió tomarlo bajo su protección. El nombre Mavalankar se pronuncia con acento en la primera sílaba, o sea, Mavalankar, pero con el acento no es necesario, es muy difícil de pronunciar. Su asociación a la Sociedad Teosófica: en 1879 conoció a Olcott y Blavatsky en Bombay. Ni bien ellos se establecieron ahí, la sede de la India temporal de la Sociedad Teosófica, el 3 de agosto de 1879 se unió a la Sociedad de Bombay. Varios de sus parientes, incluido su padre y su tío, también se hicieron miembros, o sea, toda la familia. Damodar, sin embargo, dio un paso más y abandonó su casta. En 1880 se convirtió oficialmente en budista mientras estaba en Sri Lanka tomando panchasila junto con el coronel Olcott y Madame Blavatsky. Ya creo que no fue en esta charla, fue en la charla de HPV, donde hablé lo que era el panchasila, que es esta invocación y este compromiso que se toma ahí para que el budista sea un budista de pleno derecho. Lo hice en la charla esta de HPV. Pero bueno, pueden ustedes buscarlo en internet, del panchasila. Sus acciones desagradaron a su familia y provocaron conflictos, debido a que ellos deseaban que él regresara a casa y viviera con su esposa. Aquí viene el conflicto de separación de la familia una vez que el chela se ha comprometido. Con quienes había comprometido en su infancia, enfrentaría las consecuencias de ser excluido de su testamento.
En respuesta a esto, Damodar renunció al ingreso de 50,000 rupias indias para mantener su futura esposa y continuó viviendo y trabajando con los fundadores teosóficos. Es decir, dejó todo. Después de conocer a HPV, su visión interior se fue abriendo gradualmente y de nuevo conoció al gurú de la visión de su infancia, el maestro Kach, lo cual selló su devoción a la teosofía. Sus notables poderes psíquicos lo convirtieron en el centro de muchos fenómenos. Entre el 25 y 27 de noviembre de 1883 vistió el ram de su maestro para recibir esta instrucción de frágil, tímido, deferente, volvió bronceado, robusto, audaz y enérgico, es decir, totalmente transformado. Aparecen muchas de las fotos que todavía tenemos hasta nuestros días de HPV y es el alumno modelo. Renunció no a pocas cosas, a muchas, y supo con claridad a dónde tenía que moverse. Bueno, en relación a la pregunta que hicieron de los alumnos modelos, pues nomás vamos a hablar de este. Aquí está la famosa firma de Damodar, esta es su firma, esta es una de las fotos que existe de Damodar, Mavalankar, de septiembre de 1857. Y aquí esa es una carta. Mi querido señor, fue con gran placer que le hizo favor de la verdad que siempre hemos adoptado y siempre estaremos, sea cual sea el trimestre que venga, nos preocupamos por alistar las simpatías de aquellos solos en nuestra causa, bueno, etcétera, etcétera. Una carta entonces de las que ya estaba vinculado Damodar. Y este es su libro, uno de los libros, tiene algunos, El servicio a la humanidad, de Damodar Mavalankar. Se puede bajar de internet, aunque es una versión en inglés nada más. Y trae un capítulo peculiar, o trae varios, les saqué 3 slides, pero consideré que era mucho, entonces dejé por lo menos esta que es la emblemática. Tiene una parte que se llama Spiritual Regeneration, que probablemente sirvió también de base para algunos otros escritos que se hizo sobre la palabra de regeneración. La palabra regeneración, pues tiene lo suyo y él la utiliza por primera vez acá y luego la utiliza también rara, como se acuerdan ustedes con la parte humana, la regeneración humana. Bueno, entonces, y aquí le hace la introducción el que era el secretario de la oficina de la Sociedad Teosófica, que es Raj Gandhi en Bombay, y aquí aparece pues parte del contenido que ahí venía, y este contenido es el que viene acá. Entonces no nos importan las riquezas de un hombre, su posición mundana para esto no son más que los fenómenos pasajeros de la causalidad. ¿Cuántas instancias tenemos que ver con nuestros propios ojos de un hombre girando su ardo y tornado día siguiente en un monarca reinante? Bueno, es como empieza él a decir ese capítulo. La idea es que ustedes bajen el libro, analicen el libro en las logias y puedan utilizarlo del alumno más aventajado de todos los que fueron admitidos. En una carta escrita a su amigo el 1 de julio de 1890, publicada en The Theosophist en septiembre, Blavatsky comenta la relación de los Mahatmas de lo siguiente, tomado del preámbulo de Virginia Hanson. Dice, el conocimiento de los Mahatmas, dice HPV, e instrucción, su conocimiento y su capacidad de instrucción son inmensos y su santidad de vida personal es todavía mayor. Cuando le preguntaron que cómo eran los maestros, dice, pues con estas 2 frases quedó claro de qué se tratan los maestros. Son personas mucho más avanzadas que nosotros, en un contexto de mucho mayor desarrollo. Y ya para cerrar esta introducción, vamos a hablar del señor Johnston, que está aquí. Aquí está Charles Johnston, está con Vera hija, y luego aquí está pues, Vera grande, junto a Blavatsky. Y entonces está Charles Johnston, que está aquí en medio, es el circulito que le puse. Está junto a su esposa Vera, que es la hija de la hermana de Blavatsky. Luego está Olcott en esta zona de acá, y abajo, pues ya saben, está HPV y Vera mamá. Bueno, entonces este señor resulta que también es muy relevante en el tema de las cartas. En un momento, conversando con el autor Charles Johnston, cuando le preguntó al señor Blavatsky acerca de la edad de su maestro, o sea, ¿cuántos años tiene su maestro? Por eso es que es relevante para lo que estamos viendo acá. Querido, le dijo Blavatsky, no puedo decirte exactamente porque no lo sé, pero le diré esto. Lo conocí por primera vez cuando tenía yo 20 años. Él estaba en la flor de su adultez entonces. Yo soy ahora una mujer mayor, ahora muy avejentada, pero él no ha envejecido ni un día. Está todavía en la plenitud de su adultez. Esto es todo lo que sé. Puede sacar sus propias conclusiones. Cuando el señor Johnston insistió y le preguntó si los Mahatmas habían descubierto el elixir de la vida, ella respondió seriamente, esa no es una fábula, es solamente el velo que cubre un proceso oculto real, deteniendo la vejez y destrucción, por periodos que parecerían ser fabulosos, sí, así que no los mencionaré. El secreto es este, para cada hombre hay un periodo crítico, cuando debe acercarse a la muerte. Si él ha malgastado sus poderes de vida, no hay escape para él. Pero si ha vivido de acuerdo a la ley, puede pasar y continuar así en el mismo cuerpo casi indefinidamente, casi indefinidamente. Bueno, estas son algunas de las cosas que separan al conocimiento que tienen los Mahatmas del conocimiento que tenemos nosotros.
Por eso cuando dice que el conocimiento e instrucción son inmensos, pues aquí estamos viendo esa inmensidad. Ellos tienen entonces habilidades para hacer una serie de cosas que imagínense si ustedes en los líderes más asiagos que conocemos pudieran tener la posibilidad de alargar más su existencia por la cantidad de problemas que todos tenemos. O sea, son cosas que no alcanzan nuestra comprensión, pero tampoco alcanzan nuestro grado de desarrollo por el peligro que representaría el utilizarlas. Y vamos a terminar ya con Charles Johnston, el mismo tipo del que estábamos hablando, que más adelante, conforme va madurando, conforme se va haciendo teósofo, escribe The Memory of Past Births, que es una apología a la reencarnación. Y entonces, bueno, aquí estuve traduciendo algunas partes. El recuerdo de nacimientos pasados, The Memory of Past Births, de Charles Johnston, al leer el título, La memoria de los nacimientos pasados, ya ha dado el primer paso para recordar porque ha sembrado en su mente la semilla de una idea que germinará y crecerá hasta que por fin florezca en el pleno conocimiento. De aquellos que reciben este pensamiento de vida sin fin a través de muchos nacimientos, la mayoría lo acepta de inmediato con una convicción que va más allá de la evidencia. Muchos lo sostienen tentativamente con una credibilidad que crece gradualmente, es decir, empiezan medio creyendo y luego un poco más y luego un poco más y hasta que se mueren. Ninguno lo rechaza ni lo olvida por completo. El pensamiento permanece, la semilla se agita y crece. Y como el renacimiento es una verdad y es una verdadera ley de vida, cada giro e incidente de la vida le da nueva fuerza hasta que finalmente la creencia madura en certeza. Es decir, en las últimas encarnaciones tenemos clarísimo que la reencarnación es un hecho y dejamos de estarnos con una serie de proyecciones de si realmente va a terminar los problemas en esta, porque si no terminan en esta, ya no hay nada que hacer, donde se ve que todavía entonces hay tintes de que la reencarnación no ha sido asimilada en toda su profundidad. Esta certeza de una vida mayor en la que las vidas y las muertes de nuestro mundo son como los días y las noches, aligera la carga de la muerte, embota al borde del dolor, elimina el terror de la separación. La inmortalidad, la esperanza más querida en todo corazón humano, se vuelve una vez más creíble e inteligible. Vamos a analizar un poco lo que está diciendo la mitad de este texto, porque también hay que ver las cosas aquí como proceso. Y si bien es cierto que el proceso de muchas encarnaciones es un proceso necesario y obligatorio para todos, también es cierto que si analizamos lo que aquí este señor Johnston preguntó cuando era muy joven y esposo de la hija de Vera, las cosas que preguntó Blavatsky, que se vio obligada ella a contestar así, y luego aquí tenemos el Johnston más maduro que ya está gradualmente tomando este tipo de conocimientos y vean la forma en la que escribe. Entonces aquí vienen varios de los capítulos y aquí está el libro para los que quieran entonces analizarlo con mucho detalle. Este es el capítulo de fragmentos del mismo Johnston. Para comprender nuestra vida, saber lo que nos espera después de la muerte, qué hay detrás de nosotros, antes del nacimiento, debemos comenzar por una mejor comprensión de nosotros mismos, si no, no podemos tener acceso a esto. No somos solo cuerpo, sino también alma y espíritu, el alma mitad terrenal, mitad celestial, el espíritu hasta ahora casi desconocido para nosotros. El alma es todo entre el cuerpo y el espíritu, todo lo que ya sabemos, pero dicho de una manera entonces muy coloquial para que prácticamente cualquiera pueda entender. Ahí está el libro para que ustedes lo puedan entonces analizar. Vamos a entrar hacia la famosa carta número 8, que es la última que vamos a ver de esta secuencia. Antes de entrar a la carta número 9, voy a referirme para terminar con las de Shinera Hadassah. Entonces, vamos ya con la carta número 8. Y aquí pues vamos a ver varias cosas. Cómo se puede estirar la mente racional de una persona muy erudita que no puede, no quiere o no sabe cómo entrar en la mente intuicional y lo que hace es estirar esto lo más que puede. Entonces, la comprensión de superficies o comprensión de igual ocurre a través de comparaciones. Es decir, la mente racional normalmente trabaja a base de comparar cosas para que entre ambas comparaciones pueda obtener algunas coordenadas que le permitan entender la realidad concreta. ¿Cómo es y cómo se mueve lo que existe? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? ¿Qué tan grande es lo grande? ¿Qué tan extenso es lo extenso? ¿Qué tan fuerte? ¿Qué tan grande es el universo? Etcétera. La comprensión fundamental, que es la otra, cómo y por qué se mueve lo que se mueve, es decir, por qué se están moviendo las cosas, qué hay en ellas inherente a esos movimientos y hacia dónde se mueve lo que se mueve, ocurre escuchando a nuestros hermanos mayores, las cartas de los Mahatmas y los amanuenses de ellos, que en este caso sería Upasika, HPV, o lo que sería la siguiente generación a través de las habilidades que han desarrollado. Bueno, cuando comparten su sabiduría, imaginando lo no visible para nosotros y presintiéndolo a través de la intuición y mostrándonos que nosotros a través de la intuición podemos tener algún vislumbre de esta realidad. El primero en hacer un estiramiento de este tipo es el calendario cósmico, ya lo habíamos visto, porque ahora vamos a ver algunas otras cosas relacionadas con este punto. Y en este calendario cósmico recuerdan ustedes que en un año calendario normal, por una regla de 3,
eh, este hombre lo que hizo fue dividir cada segundo de lo que sería la edad completa del cosmos, que es 13.8 billones de años, en un año calendario, con lo cual cada segundo equivalía a 480 años. Entonces aquí aparece el Big Bang en enero, en febrero, pues, algunas de las primeras galaxias, hasta mayo, junio, julio, agosto, etcétera. Bueno, esto es lo que los jóvenes actuales leen acerca del universo, que es diferente a lo que los maestros sabían que los astrólogos comentaban o compartían en la época de ellos. Cuando se concentra en el mes de diciembre, porque hay una concentración por meses, vemos entonces cómo van aquí desarrollándose algunas formas de vida durante todo el mes de diciembre, hasta llegar a lo que sería el último minuto de diciembre. Después del último minuto de diciembre van a pasar muchas cosas, casi todo lo que conocemos como neolítico. Esto es totalmente erróneo. De acuerdo a lo que nosotros vemos a través de las cartas, a través de la doctrina secreta, en realidad hay varias razas. Venimos desde, ¿se acuerdan ustedes? Desde las primeras razas, pasando por los hiperbóreos, por los lemures, los atlantes, los arios, etc. Entonces, esto es lo que la ciencia nos da de acuerdo a los vestigios que la ciencia estudia. Pero lo interesante es la base cronológica y cómo se comprime todo en el último minuto del universo. En el último minuto, entonces pasa esto. Bueno, pero esto es lo que los alumnos leen. Entonces, uno de los grandes retos que tenemos es cómo hacer un calendario adecuado al conocimiento que tenemos, es decir, un calendario cósmico reconsiderado. Y para eso nos está ayudando un teósofo de Puebla que se llama Rafa, que va a publicar ahora en la revista Panamericana fechas concretas, específicas de cada una de estas edades, para que podamos sembrar en estas los nacimientos de estas razas, su esplendor y su destrucción, y de esa manera tengamos para compartir un espejo de esto, que no está mal hecho, es una buena idea, pero está incompleto. Además, con un formato de mayor complejidad. Bueno, más detalles sobre esto del estiramiento de la mente. A finales del siglo XVII, la concepción de Isaac Newton de un universo infinito, creado instantáneamente por Dios, así es relevante la pregunta sobre su tamaño. Si Dios lo creaba, lo destruía. Y la cuestión sobre su edad, a ser algo determinado por los historiadores que por los hombres de ciencia. Es decir, el tema del universo era más visto por los historiadores que por la ciencia, pues estamos hablando del siglo XVII. Durante más de 2 siglos después, la publicación de los Principia, los esfuerzos por determinar distancias astronómicas, estuvo limitado al sistema solar y a unas cuantas estrellas cercanas. En la época de los maestros incluso había muchas limitaciones. La disponibilidad de telescopios cada vez mayores y el desarrollo de la fotografía y de la espectroscopía aumentaron enormemente la variedad y precisión de los datos a disposición de los astrónomos. Pero con todo, a finales del 19, el tamaño de la Vía Láctea era aún desconocido. Estamos hablando ya de 1889 o 1999, perdón, 1899. Y a pesar de las especulaciones sobre la posibilidad de existencia de otros sistemas, pocos astrónomos, si alguno, acaso creían en la existencia de algo fuera de nuestra galaxia. Es decir, el universo era la galaxia y el infinito era algo vacío. Bueno, eso es lo que se pensaba cuando los maestros estaban compartiendo sus cartas. Entre 1910 y 30, las nuevas técnicas para determinar distancias interestelares permitieron finalmente que los astrónomos determinaran aproximadamente el tamaño y forma de la Vía Láctea. Al mismo tiempo, Besto Schipper y Hubble midieron el corrimiento hacia el rojo de los espectros de una serie de nebulosas espirales y determinaron que casi todas ellas se alejaban de la Tierra a altas velocidades. Ahí se descubre hasta finales de los 30 que en realidad el universo podría estar en expansión. En el 29, Hubble ya había calculado la distancia de distintas nebulosas y por primera vez había aportado pruebas suficientes de que las nebulosas espirales eran agrupaciones de estrellas. Más adelante, como ya presentamos en la parte de ciencia, vimos ahí los cúmulos, los supercúmulos y las agrupaciones. No las identificó como que eran galaxias, simple y sencillamente vio como puntos que estaban de alguna manera agrupados, mucho más allá del límite de lo que se suponía que era la Vía Láctea. Más significativo aún fue su descubrimiento de que cuanto más se alejaba, estaba una nebulosa mayor a la velocidad radial con la que se alejaba de la Tierra. ¿Se puede medir lo eterno? Esa es la pregunta. En 1930, 1920 había una precariedad de conocimiento. En la actualidad hay más conocimiento, aunque sea un conocimiento concreto, es un conocimiento que puede de alguna manera modernizarse y arreglarse de acuerdo al conocimiento teosófico. El concepto de universo en expansión ya había sido propuesto por William Sitter y Friedman y Georges Lemaitre como una de las formas de resolver la anomalía de la solución de las ecuaciones de la teoría general de la relatividad de Einstein, que sabemos que el de la teoría de la relatividad en general es Newton, pero el de la teoría general de la relatividad es Einstein.
Y fue el trabajo de Hubble el que llevó a los astrónomos a considerar seriamente la idea de un universo que se expande y por lo tanto con una edad y tamaños calculables. Y aquí entonces la importancia ya no nada más es la expansión, aquí hay que ver la edad. La edad es un factor que tiene mucho que ver, porque si esto se expande, pues tenemos que saber cuánto tiempo tiene esto expandiéndose para más o menos poder calcular lo que ya calculó Carl Sagan en lo que vimos la vez en el slide pasado. El trabajo, entre otros, de Walter Bates en los años 40 y Alan Sandage en los 50 tuvo como consecuencia una revisión sustancial de los valores aceptados para la constante que decíamos de Hubble, y por los años 60 de consenso entre los astrónomos para que el universo tenía entre 10.000 y 20.000 millones de años, porque los anteriores, incluso el mismo Hubble había dicho al principio que eran 2.000 millones, o sea, hay una serie de hierros y fallos, pero ya estamos entre los 40 y los 50 y empieza poco a poco como a adecuarse los métodos, estamos estirando la racionalidad. En la revista Monthly Notice de la Royal Astronomical Society, los científicos estiman que el valor de la constante de Hubble es de 71.9 kilómetros por segundo por cada millón de parsecs. Y ya más adelante ahorita les voy a explicar lo que es el parsec y cómo funciona. El parsec corresponde a 3.26 años luz y es mucho más preciso que el año luz para medir las distancias interestelares. Entonces, la longitud de Planck, vamos a ver cómo medimos lo que medimos para conocer lo que conocemos antes de que nos salgamos y regresemos al tema de los maestros, donde vamos a ver qué es lo profundo dentro de lo que conocemos. Entonces, tenemos la longitud de Planck, que se acuñó en 1926, y es esta de acá, que aparece aquí, la Planck Length, que es la medida más pequeña que conocemos para medir lo más pequeño que podamos medir. Y es 1.6 por 10 a la menos 35 metros. O sea, estamos hablando de pequeñitititititito. Y con eso que medimos por las partículas de Planck, o sea, lo más pequeño que se puede uno imaginar. Y más grandes que las partículas de Planck, los neutrones y los protones, que 1.7 por 10 a la menos 15, ya son bastante más grandes. Es decir, ya podemos verlas como masas. Luego el buquibol de 1 por 10 a la 9, los buquibol son nanoestructuras formadas por 60 átomos de carbono, también se pueden ver. Y luego llegamos a los metros, y en los metros pues ya vemos con nuestros ojos, nuestros sentidos, lo que normalmente observamos. Aquí está el Chicxulub. El Chicxulub es el aerolito que se supone que cayó sobre Yucatán y que causó la muerte de los dinosaurios. Es un cráter de varios kilómetros y está en el norte de Yucatán y es muy conocido y muy visitado por los científicos. Se llama Chicxulub. Bueno, luego están algunos asteroides ya grandotes. El asteroide más grande del cinturón de asteroides se llama Ceres, es el más grande del cinturón. Y luego tenemos los pulsares más pequeños. El más pequeño es el Crab, y este pulsar es una estrella de neutrones. Bueno, y luego vamos para arriba. Y cuando vamos para arriba, ya los metros no nos sirven porque son miles de kilómetros, millones de kilómetros, etcétera. Entonces tenemos que cambiar a día luz y después de día luz a año luz. Entonces, para medir distancia, la mayoría de los cuerpos del espacio usamos los años luz. Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año terrestre y equivale a 9 billones de kilómetros. Es decir, un 9 con 12 ceros a la derecha, eso es un año luz. Y ni así nos alcanza para medir entonces lo que es el desarrollo del cosmos. Esta idea de la medida, que también surgió de las preguntas que hicieron la vez pasada y que Chuy me recordó que era importante que le diéramos seguimiento, por eso hice esta escala, y tenemos aquí el hombre animal como va creciendo, hombre medio superior, hombre alto, inferior, superior, y el hombre realizado, pues es lo mismo. Tenemos aquí una distancia enorme entre el hombre que recién va creciendo y el hombre que ya ha crecido. Entonces, bueno, aquí está el último telescopio que fue lanzado al espacio, tiene una peculiaridad especial, porque fue lanzado a los famosos puntos de Lagrange. Lagrange sustrajo la energía potencial de la energía cinética. ¿Qué es lo que hizo Lagrange? Viendo que las masas atraen mutuamente, lo que es la teoría de la gravedad, se dio cuenta que hay zonas neutras para que no necesitemos ningún motor que esté corrigiendo el rumbo de una nave espacial. Entonces, Lagrange detectó en el sistema solar varios puntos que se llaman puntos de Lagrange. Se llaman Lagrange 1, Lagrange 2, Lagrange 3, y son puntos estáticos, donde la gravedad es igual a cero. Es decir, entre la Tierra y el Sol se produce un punto estático en donde las fuerzas se equilibran y ya no es necesario estar arreglando nada. Entonces, este nuevo telescopio que fue lanzado a no me acuerdo cuántos millones de kilómetros de la Tierra, a un punto de Lagrange, con lo cual entonces desde ahí va a observar el cosmos y tiene unas fotos impresionantes que, bueno, yo creo que nosotros la estamos viendo. Si esta clase se ve dentro de 30 años, seguramente los niños de la escuela, de la edad escolar ya lo vieron y mucho más, pero bueno, eso es lo que normalmente todos estamos ya observando y la gente está maravillada con las fotos que tenemos.
Bueno, en 1772 el matemático italo-francés Louis Lagrange, etcétera. Bueno, las esferas son planas. Bueno, a eso se refiere este tema. Vamos ahora sí con la dichosa carta número 8. Recibida entonces en 1881, es la última de esta primera saga de cartas en donde van a surgir muchas dudas y vamos a verla entonces con cuidado. Entonces, mi querido amigo, ciertamente usted se encuentra en el buen camino. Quiere decir que en este caso se sentía como que no iba muy bien, en la vía de los hechos y los actos, y no en la de las simples palabras. Aquí está dando entonces otra cátedra el maestro, porque hablar pues es lo más fácil, pero el tema es hablar y hacer, que son los hechos, los actos. Ojalá viva largos años y persevere, es decir, que continúe usted así. Espero que esto no sea considerado por usted como un estímulo por mi parte para que se convierta en un santurrón. Una expresión muy acertada que me hizo reír, dice él, y por eso aquí en los esquemas de desarrollo, todo esto es la santurronería. La persona que se siente santurrona es una persona que sin tener el desarrollo necesario ya se siente que es un santo, es un santurrón. Y por eso le dio risa aquí al maestro. Dice, para que se convierta en un santurrón, una expresión muy acertada que me hizo reír. Pero desde luego llega usted como una especie de Kali Avatar, disipando las sombras del Kali Yuga, la noche oscura de la moribunda sociedad teosófica, apartando su camino a la fata morgana de sus reglamentos. Vamos a analizar aquí algunas cosas. Según el Bhagavata Purana, el Kali vendrá al final del Kali Yuga, la era del demonio Kali, que no se debe confundir con la diosa Kali, montado en un caballo de la región de Sindh, blandiendo una espada y lidiando un gran ejército para restaurar el Dharma y acabar con el imperio de la corrupción. Bueno, a eso está refiriendo entonces cuando dice eso el maestro. El Bhagavata Purana del sánscrito, también conocido como Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavatam o Marapurano, simplemente Bhagatava, Bhagavata es uno de los 18 grandes Puranas del hinduismo, compuesto en sánscrito por el Veda Vyasa. Promueve el bhakti, devoción hacia Krishna, integrado a los temas de filosofía Advaita, del monismo, ideales, etcétera, etcétera. Bueno, esto es para reforzar lo que aquí el maestro estaba comentando. Y aquí están los textos, ¿cómo se ven? Los textos de donde es sacada toda esta filosofía de los Puranas. Tengo que hacer que la palabra, dice el maestro continuando con su carta, que la palabra Fesit aparezca después de su nombre, en caracteres invisibles, pero indelebles, en la lista del Consejo General, ya que algún día puede que esta palabra llegue a ser una puerta escondida, secreta, hacia el corazón del más estricto de los cobligans. Aunque estoy ocupado, como le estoy siempre, pobre de mí, tengo que ingeniármelas para enviarle una carta de despedida algo extensa antes de que emprenda usted un viaje que puede tener resultados muy importantes. Y no solo para nuestra causa. Usted comprende, ¿no es así? Que no es culpa mía, si no puedo reunirme con usted como quisiera, ni tampoco es culpa suya, sino más bien del ambiente de que toda la vida le rodea y de una tarea especialmente delicada que me fue confiada después de conocerle a usted. Esto hay que leerlo con mucho cuidado porque está lleno de claves y de misterios. Y por lo menos alguno de ellos se lo está develando el maestro, que tiene que ver entonces con la palabra Fesit. Por las dudas, yo puse aquí una copia de la carta y efectivamente dice un sol de cos de Kurel Fesit, aquí está, to appear after your, etcétera, etcétera, your visible or invisible but indeleble. O sea, lo que dice aquí es prácticamente la traducción de lo que viene acá. Esta es la carta, esta es la síntesis de la carta, esto es exactamente lo que dice acá, aunque cuesta un poco trabajo, a pesar de que la caligrafía es buena para verla, pero estamos hablando de Fesit, bueno, un misterio. Aquí el maestro le comparte entonces este misterio. Bueno, análisis. H.P. Blavatsky usó el término porque estamos cobligán. ¿Qué es eso? Está hablando el maestro entonces de cobligán. Entonces llegue a ser una puerta escondida secreta hacia el corazón del más estricto de los cobligans. Vamos a ver aquí los cobligans. Entonces H.P.B. usó el término cobligans para referirse a los lamas superiores e iniciados del Tíbet, que pueden verse como encarnaciones de un espíritu similar a Buda. O sea, son reencarnaciones divinas, algo así como serían los bodhisattvas. En un glosario compilado por Krueger, el término cobligán se define de la siguiente manera. Cobligán, una transformación, es decir, alguien que ha cambiado su forma de un santo budista previamente reencarnado a su forma actual. Los budistas tibetanos creen que los budas, bodhisattvas, incluso los villani budas, reencarnan en alguno de sus altos lamas. H.P. Blavatsky, sin embargo, interpretó esta enseñanza de una manera un poco más abstracta. Bueno, eso es lo que dice el maestro aquí. Y entonces tengo que hacer que la palabra Fesit aparezca después de su nombre en caracteres invisibles pero indelebles en la lista del Consejo General,
ya que algún día puede que esta palabra llegue a ser una puerta escondida secreta hacia el corazón del más estricto de los cóbligas. Una palabra que va al corazón de los más estrictos cóbligas, es decir, de nuestros hermanos mayores terrestres que están como bodhisattvas todavía entre nosotros para ayudarnos. Aunque estoy ocupado, como lo estoy siempre, pobre de mí, tengo que ingeniármelas para enviarle una carta de despedida algo extensa antes de que emprenda usted un viaje que puede tener resultados muy importantes y no solo para nuestra causa. Usted comprende, ¿no? Que no es culpa mía si no puedo reunirme con usted como quisiera, ni tampoco es culpa suya, sino más bien es culpa del ambiente de vida que nos rodea a ambos. Bueno, más temas sobre esto. Entonces el otro, alejándose ante vosotros la falta morgana de sus reglas, debo hacer que la palabra Fecit aparezca después de su nombre en caracteres invisibles pero indelebles. Bueno, y aquí está, ¿dónde más? Si tenemos más de obstáculo. En el Sabiduría 1.3, pues Dios no hizo la muerte, ni se alegra destruyendo a los seres vivientes. Aquí está otra parte de la carta, dice otro. Alejándose ante vosotros la fata morgana de sus reglas, debo hacer que la palabra Fecit aparezca después de su nombre. Y luego, Fecit, él o ella lo hizo utilizando anteriormente las obras de arte cultural artística. Aquí hay otra connotación de la palabra que busqué. No me culpe, pues, si no me muestro en una forma más tangible ante usted, como no solo usted, sino yo mismo también desearía. Cuando no se me permite que lo haga, por Olcott, que ha trabajado denodadamente por nosotros estos últimos 5 años. ¿Cómo podría ser de otra manera? Vean ustedes qué bonito le dice acá, que no se apresure y que no sienta que es suficiente la vinculación kármica que tienen, porque eso tiene limitaciones. Y le explica que eso alteraría la justicia, y sabemos que la ley de la justicia, llamada karma, es una ley que rige en todo el universo. ¿Cómo podría ser de otra manera? Pregunta para otros que hasta ahora no han pasado por el mismo entrenamiento que él. Esto sirve igualmente para el caso de Lord Carford y Valcarrés, un excelente caballero o prisionero del mundo. La suya es una naturaleza sincera y noble, aunque tal vez demasiado reprimida. Él pregunta qué esperanzas puede abrigar. Yo digo todas, porque tiene en su interior aquello que solo muy pocas personas poseen, una fuente inagotable de fluido magnético, lo cual con solo que se dispusiera de tiempo podría hacer brotar a torrentes y no necesitaría otro maestro más que el maestro interior de él, es decir, él mismo. Sus propios poderes harían el trabajo y su gran experiencia personal sería para él una guía más que segura. Vamos a ver entonces al señor David Lindsley, quien se casó con Elizabeth Stuart, condesa de Crawford, una hija de Robert II, fue el 10º barón de Crawford. ¿Quién es este? Pues el que está hablando aquí el maestro, el caso de Lord Crawford y Valcarrés, junto con el castillo de Crawford. El título descendió de los descendientes del primer conde, sin muchos incidentes, hasta la muerte de David Lindsley, octavo conde de Crawford. El octavo conde tuvo un hijo, Alexander, comúnmente llamado Maestro Malvado, que peleaba frecuencia con su padre e incluso trató de asesinarlo. El Wicked Master fue condenado a muerte por su crimen y el octavo conde transfirió el título a un primo, también llamado David Lindsley, descendiente del tercer conde de Crawford, e instruyó de la sucesión a todos los descendientes de Wicked Master. Sin embargo, el noveno conde, aunque tenía sus propios hijos, nombró un hijo del malvado maestro David como su heredero. Así, en 1558, a la muerte del noveno conde, el condado volvió a ser una rama principal de la familia. O sea, una bonita familia, como podemos ver, una familia muy compleja, pero dentro de esa complejidad de la familia, por teoría pendular, sale un tipo sumamente desarrollado que es este Lord Crawford de las últimas generaciones y Valcarrés. Y entonces una persona con un fluido magnético tan puro y tan derecho que realmente vamos a leer otra vez lo que dice. Esto sirve igualmente para el caso de Lord Crawford, un excelente caballero prisionero del mundo. La suya es una naturaleza sincera y noble, aunque tal vez demasiado reprimida. Él pregunta que qué esperanzas puede abrigar para crecer, Lord Crawford. Yo digo, todas, porque tiene en su interior aquello que solo muy pocas personas poseen. Es decir, ha trabajado kármicamente una fuente inagotable de fluido magnético, la cual con solo dispusiera de tiempo podría ser brotar a torrentes y no necesitaría ningún maestro exterior, solo se bastaría a sí mismo a través de su maestro interior para dejar que el fluido haga todo el trabajo que se requiere. Esta parte es muy hermosa y aquí viene un poco la idea, la historia de la familia de este pobre hombre. Pero tendría que estar alerta y evitar toda influencia extraña a este señor, especialmente aquellos que son contrarias al más noble estudio del hombre, como un íntegro Brahmin, como el microcosmos libre y totalmente independiente, tanto de la ayuda como del control de las influencias invisibles a las que la nueva dispensación, que es rimbombante palabra, llama espíritu. Su señoría comprenderá sin mayores explicaciones lo que quiero decir. Si lo prefiere, puede leer esto, si es que la opinión de un oscuro hindú le interesa.
Si él fuera un hombre de clase humilde, hubiera podido llegar a ser un dupotet inglés, siendo además un gran erudito en ciencias exactas, pero qué lástima. Lo que la nobleza inglesa ha ganado lo ha perdido la psicología. Y sin embargo no es demasiado tarde, pero fíjese cómo incluso después de haber dominado la ciencia del magnetismo y de haber dedicado su poderosamente al estudio de las ramas más nobles de la ciencia exacta, ha fracasado y solo ha conseguido levantar una pequeña punta del velo del misterio. Bueno, Brahm, according to the context, may refer to the unmanifested Brahmin. Entonces, un Brahmin inmanifestado se convierte en un Brahm. Entonces, Jules Denis, varón del Poten, fue un esoterista francés. ¿Y este varón quién es? Aquí está, hacer un Dupotet inglés. Entonces, el varón Dupotet o Dupotet de Seneboy, aquí está hablando, entonces llegará a ser un Dupotet inglés. Vamos a ver lo que dice aquí. Si él fuera un hombre de clase humilde, hubiera podido llegar a ser un Dupotet inglés. Vamos a leer otra vez todo para que quede claro. Entonces, pero tendrá que estar alerta y evitar toda influencia extraña, especialmente de aquellas que son contrarias al más noble estudio del hombre, como un índigo Brahman, que ya vimos acá, que es el Brahmin neutro, no manifestado, no, como el microcosmo libre y totalmente independiente tanto de la ayuda como del control de las influencias invisibles, a las que esas influencias invisibles que la nueva dispensación llama ahora espíritus. Su señoría comprenderá sin mayores explicaciones lo que quiero decir. Si lo prefiere, puede leer esto si es que la opinión de un oscuro hindú le interesa. Si él fuera un hombre de clase humilde, hubiera podido llegar a ser un Dupotet inglés. Vamos a ver quién es el Dupotet. Es el famoso señor Dupotet. Fue un esoterista francés, se convirtió en un renombrado practicante del mesmerismo. Las teorías desarrolladas por primera vez por Franz Mesmer relacionadas con el magnetismo animal. Nació en Saint-Évoix-le-Roi, hijo de Charles Van Baptiste Dupotet, señor de la Chapelle de Saint-Évoix, y de Pierrette Pavot de Simon. Se casó 2 veces con Aglaé Saunier en París y la segunda vez con Marie Jour de Ramón, murió en París. Bueno, es el famoso Dupotet. Aparentemente su reputación era tal que un hombre fue condenado por asesinato y ejecutado en base a las pruebas proporcionadas por uno de los clarividentes de Dupotet. Dirigió una escuela gratuita de magnetismo en París a partir de 1826 y luego practicó la curación magnética en Londres, donde trató con éxito a niñas epilépticas en el Hospital del Norte de Londres. Bueno, es el famoso Dupotet. Y aquí se está refiriendo a que esto sería como llegar a ser un Dupotet inglés, es decir, una persona con un manejo del magnetismo monumentalmente sofisticado gracias al propio desarrollo que tiene de manera inherente. Y dice este mundo en constante ebullición, el mundo en el que estamos nosotros, ustedes y yo, rutilante, lleno de ambiciones insaciables, donde entre la familia y el Estado, la familia y el Estado se disputan la naturaleza más noble del hombre, como dos tigres se disputan el cadáver de un animal, y lo dejan sin luz y sin esperanza. ¿Cuántos reclutas podríamos alistar si esto no exigiera sacrificios? La carta de su señoría para usted respira una influencia de sinceridad teñida de pesar. Es un hombre de buen corazón, con capacidades latentes para convertirse en una persona mucho mejor y más feliz, si no hubiera sido moldeado como lo ha sido a través de la cultura británica, y si su potencial intelectual se hubiera decantado hacia el cultivo del alma, habría alcanzado mucho más de lo que usted nunca soñó. De esta materia se formaron los adeptos en los gloriosos días de la raza aria. Pero no debo insistir más en este caso y solicito el perdón de su señoría si en la amargura de mis sentimientos me he excedido en algo de los límites de corrección de esta franca descripción psicométrica de su carácter. Como dirían los médiums americanos, solo la medida completa limita el exceso. Pero no me atrevo a seguir a mí, demasiado sensato y también impaciente amigo, con solo que usted tuviera latentes esas capacidades. Bueno, es una carta muy bonita, muy dura. Está diciendo que aquí la cultura británica pues lo castró para desarrollar todo lo que podía haber desarrollado. Tiene un poco de sarcasmo respecto a los mediums norteamericanos que insisten en medir las cosas porque si no se miden piensan que no se puede tener evidencia de si ha habido una mejoría o no una mejoría incluso de la propia mediunidad. Bueno, aquí está diciendo el maestro que los trabajos enormes que le lleva el entender la mentalidad británica, mucho menos la americana, pero sí la británica, que realmente es una complicación monumental. La comunicación directa conmigo, a la cual se refiere usted en su nota suplementaria, y las enormes ventajas que yo reportaría para el libro en sí, si es que esto pudiera ser autorizado, le sería concedido enseguida, si solo dependiera de mí. Aunque muy a menudo no resulta oportuno repetirse uno mismo, sin embargo, estoy tan ansioso de que usted se dé cuenta de lo improcedente de este arreglo en este momento, incluso aunque nuestros superiores lo autorizaran.
que me complaceré en hacer un breve resumen retrospectivo de los principios ya expuestos. Bueno, podríamos dejar fuera de la discusión el punto más importante, algo que tal vez usted dudaría en creer, y es que esta negativa tiene tanto que ver con su propia salvación, desde el punto de vista de los considerados materiales mundanos, como con mi obligada obediencia a nuestras reglas, sancionadas por el tiempo. Podría citar otra vez el caso de Olcott y su destino hasta hoy, que de no habérsele permitido comunicarse con nosotros cara a cara y sin ningún intermediario, podría haber demostrado consecuentemente menos interés y devoción, pero más discreción. Pero indudablemente la comparación le parecerá forzada. Olcott, diría usted, es un místico entusiasta, pertinaz y reflexivo que avanza temerariamente, ofuscado y que no se permite a sí mismo mirar hacia adelante con sus propios ojos. Mientras que usted es un hombre de mundo práctico y sensato, hijo de su generación de fríos pensadores, manteniendo siempre frenada su imaginación y diciéndole el entusiasmo, hasta aquí llegas, pero no más. Tal vez tenga usted razón, tal vez no. Ningún lama sabe dónde le lastimará el brinchen hasta que se lo pone, dice un proverbio tibetano. Sin embargo, dejemos esto porque por ahora tengo que decirle que para la apertura de una comunicación directa, los únicos medios posibles serían que ambos nos reunamos en nuestros propios cuerpos físicos. Bueno, esto es otra vez ante la insistencia de poder tener una reunión directa con él, y por eso está hablando aquí el maestro lo que está tratando de explicarle a Sinet. Entonces podríamos dejar fuera de discusión el punto más importante, algo que usted en un momento determinado dudaría en creer, y es que esta negativa tiene tanto que ver con su propia salvación, desde el punto de vista de sus consideraciones, como con mi obligada obediencia a nuestras reglas, sancionadas por el tiempo. Bueno, ya lo explicó aquí el maestro. Encontrándome yo donde me encuentro y usted en sus propios lares, para mí existe un impedimento material. Reunirnos los dos en nuestra forma astral, para lo cual sería necesario que usted abandonara su cuerpo físico y que yo dejara el mío. El impedimento espiritual para esto es por parte suya, porque usted no tiene, por su grado de desarrollo, la habilidad de proyectarse en el cuerpo astral. Hacerle oír mi voz, tanto que sea en su interior como junto a usted, como se hace con la vieja dama, este es con HPV, esto sería factible en cualquiera de estas dos circunstancias, si mis jefes me dieran permiso para establecer las condiciones necesarias y por el momento no lo aceptan. O B, que usted oyera mi voz, es decir, mi voz natural, sin emplear ninguna tamasha psicofisiológica por mi parte, como una y otra vez hacemos a menudo entre nosotros. Pero entonces, para esto, para hacer esto, los sentidos espirituales de uno no solo tienen que estar anormalmente despiertos, sino que tiene que haberse dominado el gran secreto, todavía no descubierto por la ciencia, de anular, por así decirlo, todos los impedimentos del espacio, de neutralizar por lo pronto el obstáculo natural de las partículas intermedias del aire y de obligar a las ondas sonoras a chocar contra su oído como el reflejo de un sonido o un eco. De esto último, sin embargo, sabe usted que solo lo suficiente para considerarlo una absurdidad no científica. Sus científicos, que hasta hace muy poco no dominaban la acústica, en este aspecto más que para adquirir un conocimiento de perfección, de vibración de los cuerpos sonoros y de las resonancias a través de los tubos, que puede que pregunten irónicamente lo que va a decir a continuación. Estamos viendo en esta parte que es muy interesante lo que el maestro nos está diciendo sobre la clariaudiencia, al decir que no pueden verse físicamente, ni pueden verse de manera astral, ni puede él hacerse oír a través de la parte como una voz que, indirecta y también con una voz directa, pero para que sea una voz directa, aquí lo que dice es muy interesante. Entonces, la sección B es que usted escuche mi voz, es decir, mi voz natural, sin emplear ninguna tamasha psicofisiológica por mi parte. Bueno, pero entonces, para hacer esto, los sentidos espirituales de uno no solo tienen que estar anormalmente despiertos, sino que tiene que haberse dominado el gran secreto, todavía no descubierto por la ciencia, de anular, por así decirlo, todos los impedimentos del espacio, de neutralizar por lo pronto el obstáculo natural de las partículas intermedias del aire que evitan que se puedan escuchar este tipo de voz y de obligar a las ondas sonoras, a chocar contra su oído como el reflejo de un sonido o eco. Entonces aquí lo que está diciendo él es cómo le hace un yogi o una persona muy desarrollada o un adepto para mandar sobre las ondas sonoras para que estas ondas que ya están vestidas de la voz del Mahatma puedan penetrar hasta el tímpano del escuchante, del oyente, para que éste a su vez pueda integrar el sonido que le es enviado. Bueno, ondas sonoras chocar contra su oído como el reflejo de un sonido eco. De esto último, sin embargo, sabe usted solo lo suficiente para considerarlo una absurdidad no científica,
O sea, lo que le dice, usted no sabe lo que estamos hablando, porque realmente todo lo que tiene que ver con este tipo de ciencia no se ha desarrollado. Sus científicos que hasta hace muy poco no dominaban la acústica en este aspecto más que para adquirir cualquier conocimiento perfecto de esta vibración de los cuerpos sonoros y de las resonancias a través de los tubos, puede que pregunten irónicamente lo siguiente: ¿dónde están sus cuerpos con sonoridad indefinidamente continua capaces de conducir esas vibraciones de la voz a través del espacio? Eso preguntarían los científicos. Nosotros contestamos que nuestros tubos, aunque invisibles, son indestructibles y mucho más perfectos que los de los físicos modernos, para los cuales la velocidad de transmisión de la fuerza mecánica del sonido a través del aire es de 1100 pies por segundo y no más, si no me equivoco. Pero entonces, ¿acaso no puede haber personas que han descubierto medios de transmisión más perfectos y rápidos por estar más familiarizados con los poderes ocultos del aire, de la casa, y que disponen de un cierto criterio más ilustrado sobre este tipo de sonidos? Bueno, es lo que está preguntando el maestro para que entonces le está dando mucha información, incluso información que, eh, que años más tarde nosotros podemos recoger para tratar de analizar. Y aquí viene todo lo que sería el análisis de Akasa.